tanto de síntesis como de reacciones de alquenos. Ya tienen que leer todos esos capítulos. ¿Sí? Tienen que procurar y ver, hacer esos ejercicios del libro. Alquenos para... La próxima va a ser como una... O sea, no les voy a pedir que hagan... Porque, fíjense, el doble enlace es una zona de alta densidad electrónica, ¿sí? Por eso se llama adición electrofílica. Como esto tiene un par de electrones, va a reaccionar con una especie química que tenga un defecto de electrón. Entonces, ¿qué es lo que va a quedar? Va a quedar, como se usa ese par de electrones del doble enlace, va a quedar un carbono cargado positivamente. O, como nosotros lo llamamos, un carbocatión. ¿Sí? Y fíjense que acá una especie está cargada positivamente y la otra negativamente. ¿Sí? En este caso, I va a quedar con el par de electrones de este enlace. Entonces queda como un anión. Entonces fíjense, esto entra X, se queda el carbocatión, y el anión que queda actúa como nucleófilo o como electrófilo. ¿Cómo que actúa ahí? ¿Como nucleófilo o como electrófilo? ¿Qué dijeron? ¿Dijeron bien? Nucleófilo. Fíjense, este I tiene afinidad por un carbono positivo. Entonces esto es un ataque nucleofílico. El ataque electrofílico lo hace X, porque tiene afinidad por el par electrónico del doble enlace. O sea, todo eso ocurre. Entonces, ¿qué pasa? Se adicionan ambos átomos, en este caso ambas moléculas. ¿Qué me dice Markovnikov? El electrófilo, que tiene afinidad por el doble enlace del alqueno, se adiciona de tal forma que se genere un intermedio más estable. ¿Qué era que se formaba? Un carbocatión. Porque el doble enlace se puede abrir sobre el carbono que está a la derecha o sobre el carbono que está hacia la izquierda. ¿Cierto? Lo que yo tengo que entender es que cuando se una a uno de los carbonos, o sea, cuando se abra, me deje un carbocatión más estable. Si se abre hacia la derecha y me deja un carbocatión secundario, o si se me abre hacia la derecha, hacia la izquierda y me deja un carbocatión terciario, ¿hacia dónde se va a abrir? No me acuerdo, ¿me repite la pregunta? ¿Hacia qué carbocatión me va a abrir? O sea, hacia él, hacia el que se forme un carbocatión terciario. ¿Está bien? Entonces, ¿qué dice? En otras palabras, el protón, porque estamos hablando de halogenuros de hidrógeno, el protón se adiciona al carbono menos sustituido, o sea, al mayor número de átomos de hidrógeno. Vamos a ver. Acá tengo el 2-metil-buteno. 2-metil-2-buteno. En presencia de ácido clorhídrico. El doble enlace va a captar el protón del ácido. La pregunta es si este se va a abrir hacia acá o se va a abrir hacia acá. O sea, si el hidrógeno va a entrar acá o si el hidrógeno va a entrar acá. Si el hidrógeno entra acá, me deja un carbocatión secundario. Si el hidrógeno entra acá, en esta parte, el carbocatión se forma acá, que es un carbocatión terciario. Entonces, por eso es lo que dice que el hidrógeno se adiciona al carbono que tiene más hidrógenos. Por ejemplo, este carbono no tiene los hidrógenos, ¿verdad? Y este carbono tiene un hidrógeno. Entonces, ¿hacia dónde se va el hidrógeno? Y se va a unir a este. Entonces, me forma mi carbocatión terciario y luego el cloro, o sea, el cloruro puede atacar nucleofílicamente a este carbono y formar entonces el 2-cloro 2-metil-butano. ¿Se entiende? ¿Algo? Por ejemplo acá, ¿el hidrógeno dónde va a entrar? O directamente me pueden decir
¿dónde se va a formar el carbocatión? Porque este doble enlace tiene que captar este hidrógeno, ¿verdad? Se elimina bromuro. ¿Dónde se queda mi carbocatión? ¿Dónde está el metil? ¿Dónde está el metil? Acá va a faltar. ¿Dónde? ¿Acá? ¿Acá? Entonces acá entró el hidrógeno, ¿verdad? Perfecto. ¿Y luego quién ataca ahí? El cloruro. Eso es la bromuro. Bromuro no. Bromuro. Bromuro. Perdón. ¿Se entendió esto? Sí. Pero siempre tenemos que pensar lo lógico de estas reacciones. Por eso a mí siempre me gustó esto. Bueno, tengo que aprenderme de memoria. Lo único que yo tengo que saber es que el hidrógeno entra, yo tengo que ver dónde se forma el carbocatión más estable. Entonces, entra el hidrógeno, se forma el carbocatión más estable y ahí ataca mi núcleo. Ahora, eso era adición de halogenuro de hidrógeno. Puede ser ácido clorhídrico, cloruro de hidrógeno o bromuro de hidrógeno. Yoduro de hidrógeno. Ahora, tenemos un mecanismo que se denomina también adición de bromuro de hidrógeno, pero por radicales libres. Y dice que se forma un producto anti-Markovnikov. Markovnikov me decía que el hidrógeno se adicionaba al carbono menos sustituido o al carbono que tiene más hidrógeno. Entonces, ¿qué quiere decir anti-Markovnikov? Que el hidrógeno se va a adicionar al carbono más sustituido. Y eso tiene una lógica. Si nosotros nos fijamos, el mecanismo es: esto es un peróxido. Este peróxido, por acción de luz ultravioleta y calor, se forman radicales alcoxígeno. ¿Sí? Estos son bases sumamente fuertes. Entonces, este radical alcoxígeno reacciona con una molécula de bromuro de hidrógeno y me forma mi radical bromo con la formación de un alcohol. Ahora, este bromo radical va a reaccionar con mi alqueno. Entonces, va a tomar, acá sabemos que el doble enlace, uno de los enlaces del doble enlace tiene dos electrones. Cada enlace tiene dos electrones. Va a tomar un electrón de este doble enlace y va a formar un enlace con el bromo. Fíjense que acá lo que primero entra, en este caso, es el bromo, ¿verdad? Entonces forma mi radical alquilo. Y fíjense que entró el bromo en el secundario. ¿Por qué entró ahí? ¿Por qué entró así? Para formar un radical más estable. Porque si entraba acá el bromo, me iba a formar un radical secundario. Y nosotros ya vimos estabilidad de los radicales. El radical terciario es el más estable, le sigue el radical secundario, y el menos estable el radical primario, y el menos estable el radical metilo. ¿Verdad? Entonces por eso el bromo entra acá y forma nuestro radical terciario. Y ese radical terciario, con otra molécula de bromuro de hidrógeno, capta el hidrógeno, se vuelve a recuperar el radical bromo, y esta es una reacción en cadena. Que cuando hay la terminación, cuando dos grupos radicales reaccionan, se neutraliza y termina. ¿No? Entonces, ¿dónde entró el hidrógeno? Entró en el carbono más sustituido. ¿Se entiende el mecanismo? Sí. Bueno, acá tenemos unos ejercicios, eso podemos ver la próxima nada más.
O igual podemos entender algo. Cuando le aparece así, bromuro de hidrógeno en presencia de peróxidos, quiere decir que el mecanismo es radicalar. Si no aparece esto, es una adición electrofílica normal. El hidrógeno se adiciona primero, al doble enlace, se abre de tal manera a formar un carbocatión más estable y luego ataca el bromuro. Si aparece esto, tiene todo un mecanismo donde el peróxido, por acción de luz ultravioleta y calor, forma los radicales peróxidos. Esos reaccionan con bromuro de hidrógeno para formar un alcohol y radical bromo. Y el bromo se adiciona al doble enlace, formando un radical más estable. Y acá me dice, acá yo tengo un cloropropano. Fíjense que el cloro entró en un carbono primario. Entonces eso me está diciendo que, ojo, el cloro solía entrar, que es un producto antimarcónico. ¿De dónde viene esto? Viene de un propeno. ¿Sí? El propeno, si yo utilizo ácido clorhídrico nada más, el cloro va a entrar y el producto va a ser 2-cloropropano. Entonces, pero como yo quiero uno primario, yo tengo que hacerlo por vía radicalaria. ¿Sí? Es para eso nada más. Vamos a ir. Hidratación de alquenos en medio ácido. Esta es una práctica que tenemos en Orgánica 2. No. Era que formábamos nosotros halogenuro. Este no es de alqueno, es de halogenuro de alquilo. SNU. No, SNU. Bueno. Acá. Hidratación en medio ácido. Como ustedes saben, el medio ácido, el protón, se adiciona al doble enlace, formando un carbocatión. ¿Este qué tipo de carbocatión es? Secundario, perfecto. No hay ningún carbocatión, o sea, no hay ninguna forma de que yo tenga un carbocatión más estable, ¿no? Se deja ahí. Luego ataca el agua. El agua ataca al nucleófilo, o sea, al carbono positivo. Se forma, el oxígeno se queda cargado positivamente y para estabilizarlo tiene que liberar un protón, se recupera el catalizador y forma mi alcohol. Eso es la hidratación en medio ácido. Nuevamente, el protón se adiciona al doble enlace, forma el carbocatión, ataca el agua. Una vez que atacó el agua, el hidrógeno, o sea, fíjense que el oxígeno tiene carga positiva, libera un protón, recuperando su catalizador, y obtenemos nuestro alcohol. Lo importante es que vean algo. Como es un doble enlace, el doble enlace, ¿se acuerdan que era plano? Podía atacar por cualquiera de las caras de ese plano. Entonces, ¿qué va a pasar? Si mi carbono que ataca es quiral, voy a tener lo que se denomina una mezcla racémica. ¿Sí? Entonces voy a tener el 2-butanol, el S2-butanol y el R2-butanol. Ya tenemos más para practicar. ¿Cuál va a ser el producto de el propeno? Hidratación del propeno. ¿Qué tipo de alcohol? ¿Un propanol o 2-propanol va a ser? Acuérdense, se adiciona el hidrógeno, ¿verdad? Sí. ¿Qué se forma? Un carbocatión. Un carbocatión. ¿Qué se va a formar? ¿Un carbocatión primario o secundario? Porque este doble enlace se puede abrir acá o acá, ¿verdad? Y bueno, se va a abrir de tal manera que me forme un carbocatión primario o secundario. Secundario. ¿Verdad? Y luego ataca el agua. Y luego se desprotona. ¿Cómo se va a llamar el alcohol?
Si tiene tres carbonos, Dos. dos propanol. ¿Es un producto Markovnikov o anti-Markovnikov? ¿A dónde se adicionó el hidrógeno? ¿En el carbono más sustituido o en el menos sustituido? ¿Ah? Menos sustituido. Entonces, ¿es Markovnikov o anti-Markovnikov? Markovnikov. Entonces, lo que vamos a hacer cuando ustedes lean es clasificar. Ah, bueno, hidratación de alquenos es, o sea, decir, Markovnikov y anti-Markovnikov. O sea, reactivo Markovnikov, reactivo anti-Markovnikov. ¿Sí? Entonces, ya sé que hidratación de alquenos en medio ácido es Markovnikov. ¿Cuál era, por ejemplo, halogenación, o sea, adición de bromuro de hidrógeno por radicales libres es anti-Markovnikov. Adición electrofílica de bromuro de hidrógeno es Markovnikov. ¿Sí? Así vamos a, tienen que ir. Después tenemos la hidratación por oximercuración, desmercuración. Para eso le tenemos al acetato mercúrico. ¿Sí? Que es este. Ya tengo mi acetato, el mercurio, otro acetato. Esto se forma en el mercurio cargado positivamente con el ion acetato. Este es mi reactivo. Este es el que va a atacar. ¿Por qué va a atacar el mercurio? Entonces, el mercurio va a formar, yo ya abrevio nomás esta parte, ¿verdad? Fíjense, esta parte ya no le ponemos más, porque el mercurio nomás es el que forma mi puente, vamos a decir. Pero, en realidad, este es el reactivo. Pero me es más cómodo poner el mercurio. Entonces, el mercurio forma un puente entre los dos carbonos del doble enlace. Y el mercurio queda cargado positivamente. Por eso esto es conformación de un ion puenteado. El mercurio, fíjense, está unido a este y a este. Estos dos carbonos son iguales. ¿Este qué tipo de carbono? ¿Y este que está acá? Secundario. Perfecto. Quiere decir que el puente no es que va a estar en el medio de los dos. Porque los carbonos son distintos. Uno es terciario y otro es secundario. La pregunta es, ¿cuál de esos dos carbonos va a tener mayor densidad de carga positiva? ¿El terciario o el secundario? Pueden mirar. ¿Cuál va a tener mayor densidad de carga positiva? ¿Cuál quiere ser más positivo? ¿El terciario o el secundario? El terciario quiere ser más carbocation, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Sí. Que la estabilidad de los carbocationes es terciario mayor que secundario. Entonces, acá fíjense que el mercurio, este puente está más desplazado hacia la derecha. Porque este carbono quiere ser más positivo. O sea, es más positivo que este. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el nucleófilo no va a atacar a este, va a atacarle a este. ¿Se ve? Entonces, tienen que darse cuenta de eso, que cuando se forma el puente, si estos dos fuesen terciarios, entonces sí, va a atacar acá y va a atacar acá. ¿Eh? Ahora, ¿qué pasa? Este terciario, este secundario, va a atacar acá. Entonces, el agua va a venir, va a atacar acá, se forma esto, se elimina el protón, tengo mi alcohol y yo necesito reducir este grupo de acetato de mercurio. Y el reactivo para reducir eso, ¿verdad?, es el tetrahidruro de boro y sodio. Le agrego esto y todo esto se reduce a un hidrógeno. Ustedes lo único que tienen que saber es que este reactivo es un reactivo reductor y me va a reducir
todo este grupo va a sacar y va a tener un hidrógeno. ¿Ah? Entonces, ¿qué se me forma? Se me forma el 2-metil, 2-butanol. 2-butanol. ¿Más o menos? Con que me sepan la lógica, estoy bien. Una modificación de eso es la alcoximercuración. El mecanismo es el mismo, ni más ni menos. Solamente que en vez que ataque el agua, ataca un alcohol y como producto final lo que yo voy a tener es un éter. Por ejemplo, el acetato mercúrico, ¿verdad? Esto formaba el ion puenteado, ¿sí? Luego atacaba el agua, ahora ataca el metanol, se desprotona el oxígeno y luego ataca el reactivo reductor que es el tetrahidruro de boro y sodio. ¿Y qué me forma? 2-metoxibutano. Fíjense, cuando entra un alcohol se forma un éter. Si atacaba el agua, se forma un alcohol. Mírenlo. Pero el mecanismo es el mismo. Bueno, ¿y qué piensan ustedes sobre la alcoximercuración y la hidratación con acetato mercúrico? ¿Esos dos son Markovnikov o anti-Markovnikov? Markovnikov. Esos dos son reactivos Markovnikov. Y ahora vamos a entrar en lo que es la hidroboración. ¿Conocen la borina? El hidrógeno está como protón o como hidruro en la borina. Como hidruro. Quiere decir que el hidrógeno ataca a la zona positiva porque actúa como hidruro. Y ahí podemos ver el tetrahidro furano, que es ese, se acompleja con la borina para formar ese complejo que vemos allá, ¿verdad? Pero nosotros lo vamos a poner simplemente como borina, como BH3. Máximo puede ser B2H6. Pero fíjense, la borina es BH3, ¿verdad? El boro tiene un orbital vacío, ¿verdad? Y el hidrógeno está cargado negativamente. Entonces, ¿qué pasa? Se adicionan en sin, o sea, del mismo lado se va a adicionar el boro y el hidrógeno. Entonces, en el alqueno, el que tiene mayor densidad de carga positiva es el carbono terciario. Este es un carbono secundario. O sea, acá se va a unir el boro y acá el hidruro. Entonces se forma esto. La borina tiene la capacidad de que por cada hidruro puede reaccionar con un alqueno. Entonces, esto reacciona 2 veces más, porque tiene 2 hidruros más, para formar, acá tienen que borrar este BH2. Ahí tienen que borrar BH2. Yo nomás no podía borrar, pero este hay que borrar. Entonces, es el boro, ¿verdad? Que tiene acá un 3. ¿Sí? Borramos esto y acá 3D. ¿Qué quiere decir? Que hay 1 de boro por cada 3D. Y como el boro, como tiene 3 enlaces nada más, su forma espacial es trigonal plana. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? El reactivo para la hidrólisis, ¿verdad?, es peróxido de hidrógeno en un medio básico. Y eso hace que donde estaba la borina, ahora está un alcohol. Y vamos a ver un poco el mecanismo. Bueno, este es un ejemplo de la reacción, ¿verdad? En vez de borina, el hidrógeno, fíjense, esto en ciclo me permite ver que es la adición sin. Esta es la adición anti, que es de lados opuestos, y la adición sin, que me quiere decir del mismo lado. Los dos se adicionan del mismo lado.
Si yo me fijo acá, la borina se adiciona al mismo lado acá, el hidruro al carbono terciario y la borina al carbono secundario. Esto reacciona dos veces porque el boro tiene dos hidruros, ¿verdad? Y luego hago la hidrólisis. ¿Qué es? El reactivo es peróxido de hidrógeno, el medio básico. Entonces yo tengo el alcohol hacia atrás, ¿verdad? ¿Y qué pasa? ¿Qué más tengo? El hidrógeno también hacia atrás, porque se adicionan del mismo lado. ¿Ah? Es una adición sin. Fíjense, mi metil quedó hacia ustedes y el hidruro y el alcohol hacia atrás. Los dos se adicionaron al mismo lado. Bueno, el mecanismo de hidrólisis, o sea, para formar, es el siguiente. El peróxido de hidrógeno en un medio básico toma este protón, forma agua y forma este radical peróxido. Ese peróxido ataca al boro que tiene un orbital vacío, formando una especie de... ¿Qué pasa después? El grupo alquilo desplaza a la base de su oxígeno para formar esto. Y esto reacciona dos veces más. O sea, esto vuelve a pasar dos veces más hasta formar el borato. Acá. Y luego la base otra vez ataca. Fíjense, entra mi hidroxilo, mi boro cargado negativamente. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a empezar a sacar los grupos alcóxidos. Pero como cada hidroxilo que entra, al final yo tengo ácido bórico. Y cada protón, como yo tengo un alcóxido, el alcóxido capta este hidrógeno, ¿verdad? Y al final lo que tengo es un alcohol. Adición de halógenos. Los halógenos, acuérdense que esto es bromo-bromo, cloro-cloro, se adicionan al doble enlace de tal manera la siguiente. El par electrónico del doble enlace va a captar un bromo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que este par electrónico de este enlace lo lleva completamente el otro halógeno. Entonces se forma bromuro, ¿verdad? Sale el bromo. Y me formó mi puente. Nuevamente digo, que ese puente va a estar distorsionado de tal manera si es que yo tengo carbonos distintos. En este caso, ¿cuál de estos? Nuevamente, acá tengo un carbono terciario y acá un carbono secundario. Quiere decir que este es más positivo que este. Entonces el bromuro, que tiene carga negativa, va a atacarle al carbono con mayor densidad de carga positiva. ¿Qué tipo de adición es esta? Es una adición anti. Fíjense que si el puente se forma acá, ¿verdad? El ataque lo hace por atrás. Si el puente se forma hacia abajo, el ataque lo hace hacia arriba. Entonces, ya vimos que en la hidroboración la adición es sin, o sea, del mismo lado. En este caso, la adición es anti. Y lo vemos en un ciclo. Fíjense en el ciclo. Se formó el ion puenteado, el bromuro ataca y ataca de manera posterior. ¿Qué quiere decir? Que si atacó acá el bromo, esto se abre y tengo un bromo hacia un lado y el otro bromo hacia atrás. Acuérdense que si tiene carbono quiral, se va a formar esa mezcla racésica. Halohidrinas. Bueno, esto ya es una mezcla entre halogenación e hidratación. Las halohidrinas, fíjense, primer ataque con el halógeno, se forma el ion puenteado, ¿sí? Acá, por ejemplo, este es un carbono primario y este es un carbono secundario. Entonces está también polarizado. Este es más positivo que este.
Entonces, en vez de que ataque el cloruro, ahora ¿quién ataca? Ataca el agua. Entonces, el agua ataca al carbono con mayor densidad de carga positiva, se abre ese enlace y luego, como mi oxígeno acá está positivo, se desprotona y forma mi alcohol halogenado. Eso es una alohidrina. Entonces tengo un cloro, dos propanol. ¿Qué tipo de orientación? Marconi. Pienso más que mucho, pero ya son universitarios, ¿verdad? Tienen que ir a leer. La adición de carbeno. Esta es una parte medio angelita, ¿verdad? Pero lo vamos a citar. Diazometano más calor más luz ultravioleta. La reacción de Simon-Smith y la adición de carbenos por eliminación alfa. Y vamos a ver en qué consiste. El diazometano más calor y luz ultravioleta. Este es el diazometano. Este diazo sufre lo que se conoce como una ¿cómo se dice? Deslocalización de los electrones. Este par de electrones viene acá, se cierra y acá se abre, ¿verdad? Y forma mi carbeno en este caso, negativamente. Luego, para estabilizar esta carga positiva, el par electrónico viene acá, entonces me forma mi carbeno. Y este carbeno, o sea, ese CH2, es lo que se va a adicionar al doble enlace. Entonces, fíjense, acá tengo mi CH2, ¿verdad? Uno de los productos se va a adicionar al doble enlace. ¿Sí? Ese es uno. Otro se puede adicionar a este carbono o se puede adicionar a este carbono. Entonces vamos a tener una mezcla. Fíjense, el CH2 acá que se une a estos dos. El CH2 que se une a este carbono, ¿verdad? Directamente a este carbono acá. O se une a este carbono. O se une a este carbono. A cada uno. Ese es simple y concreto su mecanismo. No hay otra vuelta que dar. Ese es con el diazometano. La reacción por eliminación alfa se utiliza este reactivo, ¿verdad? Que es el diazometano, perdón, el carbeno acá, pero tiene yodo, tiene zinc, ¿verdad? ¿Qué es lo único que se forma? Ahí se logra de que el metileno se adicione simplemente al doble enlace. En cambio, en la eliminación alfa, o sea, carbenos por eliminación alfa, se adicionaba a toditos, ¿verdad? Se mejoró eso y la reacción de Simon-Smith hace que el reactivo, la adición de, esto es un metileno, se pueda unir directamente al doble enlace. ¿Estamos? Y bueno, y carbeno por eliminación alfa es, tengo que formar el tribromuro de metilo, como quieran llamarlo ahora, en presencia de hidróxido de potasio, capta el protón, se queda el carbeno, ¿verdad? Carbono con 3 de bromo, acuérdense que esto es muy electronegativo, su carga negativa más agua, y esto, como tiene carga negativa acá, se elimina y me queda mi carbeno pero con 2 bromos. Esa es la única diferencia. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo hago reaccionar ese reactivo con mi alqueno, se adiciona también directamente al doble enlace. Pero ojo, que la característica es que queda halogenado ese carbeno. Esto no hay mucho mecanismo, simplemente saber la diferencia que hay entre estas tres adiciones de carbeno, ¿sí? El diazometano, la reacción de Simon-Smith, ¿verdad? Estas dos ya directamente se unen al doble enlace, pero por eliminación alfa yo tengo 2 halógenos en ese carbeno. Hidrogenación catalítica es la de un solo paso, ¿verdad? Que es un alqueno en presencia de hidrógeno y platino. ¿Qué pasa? El hidrógeno se adiciona al doble enlace.
formando alcanos. Esto es en adición sin. ¿Por qué? Porque los hidrógenos se encuentran unidos al metal. Entonces cuando viene el compuesto, el alqueno, ¿sí? Es como que lo arrastra. Simplemente acá está el hidrógeno, acá viene el alqueno y se une a ese doble enlace. Para eso así actúa la superficie metálica. Y es una adición sin, donde los dos hidrógenos se adicionan del mismo lado. Ojo. Epoxidación de alquenos. Acá está muy chiquitito. Bueno, acá lo que vemos es la formación de epóxido. El epóxido es un intermedio muy reactivo que en medio ácido forma alcohol. Nosotros tenemos los perácidos. Los perácidos se caracterizan por tener el grupo carboxilo, pero en realidad es de esta manera. El MCPBA es un perácido con mejores rendimientos que cualquier perácido, por ejemplo, que el ácido ¿cuál puede ser? No sé, pero es el metacloroperbenzoico. Ese es las siglas que me dice MCPBA. Ácido metacloroperbenzoico. La idea es que este perácido forma epóxidos en el doble enlace. Eso es sin mecanismo, gente. El mecanismo es este. Acá tengo mi perácido, ¿sí? Carbono. Voy a mostrar acá. Un poquito más grande. Esta es la disposición. ¿En qué consiste? ¿Qué me dice? El doble enlace va a tratar de captar este oxígeno, ¿verdad? ¿Sí? Por lo tanto, al abrirse acá, este par electrónico que contenía a este hidrógeno va a entrar en el otro carbono. ¿Qué pasa con este hidrógeno? Este hidrógeno es captado por el doble enlace del carbonilo. En realidad sí, esto puede formar un enlace con este oxígeno y quedarse como un carbonilo cargado positivamente. Pero evidentemente esto se abre, ¿verdad? Dejando esto cargado positivo. Entonces cuando se une el doble enlace acá, esto se cierra acá y mi carbonilo va a formar un ácido. Fíjense, acá va a quedar R, C unido a un OH y unido a un carbonilo acá. Si lo ponemos por número, podemos decir, ocurre esto primero, acá segundo, esto tercero y esto cuarto. Aunque me gusta más acá. Vamos a poner este número si vamos. Esto ocurre primero, esto ocurre segundo, acá tercero y esto cuarto, para formar mi ácido. Y luego que tengo mi peróxido de hidrógeno, pero mi peróxido,
mi epóxido. Ahora, el epóxido en medio ácido tiende a reaccionar. El epóxido se protona en este oxígeno. En medio ácido se protona y luego ataca el agua. Y nuevamente él va a atacar el agua nucleofílicamente de tal manera que ataque al carbono más positivo. Ataca al carbono, esto se abre y tenemos nuestro alcohol. En realidad es un diol y la adición es anti. ¿Sí? Fíjense que el ataque al epóxido es del lado opuesto al epóxido, ¿sí? A este oxígeno. Entonces tenemos un diol como producto final de. Atiendan que acá hay dos reacciones. Una es epoxidación con ácido metacloroperbenzoico y luego la apertura del epóxido en medio ácido. Son dos reacciones. Una es epoxidación, o sea, formación de epóxidos, y la otra es ruptura de epóxidos en medio ácido. Hidroxilación sin de alquenos. Bueno, acá tenemos dos reactivos. Uno es el tetróxido de osmio y otro es el permanganato de potasio. El tetróxido de osmio, en presencia de peróxido de hidrógeno, lo que ocurre es la adición sin de hidroxilos. Fíjense que los dos hidroxilos entran del mismo lado. El mecanismo es sencillo. El tetróxido de osmio, acá tenemos todo doble enlace, ¿verdad? Esto viene acá, el doble enlace se abre sobre este, el par electrónico de este enlace viene sobre el osmio, formando esto, y luego el agente oxidante que elimina el tetróxido, ¿verdad? Formando tetróxido de osmio y el grupo de hidroxilo. O sea, queda estos dos del mismo lado. Fíjense que en este caso los dos entraron hacia atrás. Y el otro era el permanganato de potasio. Fíjense que es el mismo mecanismo que el tetróxido de osmio, solamente que el permanganato es más barato. Entonces el mecanismo es el mismo. Esto sirve para hidroxilación sin de alquenos. Ahora, tengo lo que se denomina ruptura oxidativa. Tenemos dos reactivos. Hasta ozonólisis creo que ya las reacciones de alqueno. Una es con permanganato, que es un agente sumamente oxidante, y la otra es con ozono. Por eso se denomina ozonólisis, la ruptura de ozono. En este caso, nosotros no, o sea, yo no les voy a pedir un mecanismo, pero ustedes tienen que saber cuáles van a ser los productos de la ruptura oxidativa. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Si yo tengo mi alqueno, yo voy a romper mi doble enlace y le voy a poner carbonilos. Un carbono terciario, al romperse, ¿qué me va a formar? Si yo tengo acá un carbonilo, va a formar cetonas. Si mi carbono es secundario, ¿verdad? Si rompo acá, me va a formar aldehídos. Pero ojo, si yo utilizo permanganato y se forma mi aldehído, este aldehído, por el medio oxidante que está, se va a oxidar de aldehído a ácido. Al final, con permanganato de potasio, ¿qué voy a tener? Voy a tener una acetona y un ácido. Eso es cuando yo tengo un alqueno trisustituido. Después yo puedo jugar donde hay disustituido o monosustituido o los tres sustituidos. Si los cuatro están sustituidos, ¿verdad? Va a formar cetonas, nada más.
¿verdad? Porque acá se va a romper y voy a tener cetona a un lado, cetona al otro. La cetona con permanganato ya no se oxida más. En cambio, un aldehído, que es un carbonilo primario, se puede oxidar todavía. Falta el oxígeno, ¿eh? Te ayuda para despertar. Así. Así otra vez. Espérate. No hay que verme a un lado, no voy a apretar. Yo a veces pienso mal que hablo de igual. Pero bueno, tengo que dar, tengo que justificar con mi sueldo. Pero no importa. Ahora, la ozonólisis es margelada. El alqueno, en presencia de ozono, lo primero que ocurre es la formación de este complejo. Si se fijan, el ozono, los oxígenos están todos unidos entre sí. Todo este quilombo que pasa acá no hace falta. ¿Sí? Este quilombo sí. Acá por lo menos yo tengo que el ozono sigue unido, ¿verdad? Y se une al doble enlace. Después simplemente ocurre un reordenamiento. Porque se rompe esto, ¿verdad? Fíjense que acá se rompe para formar los complejos. ¿Sí? Se reordena de esta manera. Fíjense que acá ya se rompió el doble enlace. Esto sí me van a poner. Esto no hace falta. O sea, de esto se reordena a esto. Fíjense que ahora ya no hay más este enlace, sino que simplemente tengo dos oxígenos unidos y un oxígeno acá. Entonces, ¿qué voy a usar después para reducir como agente reductor? Sulfuro de dimetil como agente reductor. ¿Y qué es lo que voy a tener? Y bueno, por un lado voy a tener una acetona y por el otro lado un aldehído como en el caso anterior. Yo rompo acá, tengo un aldehído de este lado y una acetona de este otro. O sea, el producto al final son los mismos. Pero ¿cuál es la diferencia con el permanganato? Que la reacción termina acá. El aldehído no se oxida. Esa es la gran diferencia con permanganato. En permanganato es un agente oxidante muy fuerte. Entonces, se forma el aldehído y luego ese aldehído se vuelve a oxidar. Las cetonas no se oxidan más con permanganato. Pero los aldehídos sí se pueden oxidar a ácidos. Con la ozonólisis lo que hacemos es se forman los, ¿cómo le puedo decir? Los grupos carbonilos correspondientes, por ejemplo, las cetonas y los aldehídos. Pero el aldehído ya no se oxida más. ¿Está? Una gran diferencia. Y esas son las reacciones.